Hola, si querés pasar. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos ahí empezando la conexión para poder conversar con todos y todas en este momento tan particular y complejo que estamos transitando. Hoy tuvimos una reunión con los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones educativas. Estuvimos recibiendo preguntas, dudas de toda la comunidad educativa, ¿no? De los docentes, los auxiliares, las familias, los estudiantes. Así que como hacemos siempre, agradecerles principalmente a nuestros maestros y maestras el enorme compromiso que han tenido durante el 2020 y el enorme compromiso también que están teniendo hoy, y por supuesto también a las familias que han pasado un 2020 muy difícil. Este 2021 también es de enorme complejidad, y la responsabilidad que tenemos todos y todas de lograr conjugar el cuidado de la salud y la presencialidad cuidada en las escuelas. No es cualquier presencialidad, porque hemos sido claros que no regresamos a cualquier escuela. Es una escuela que con protocolos estrictos nos debe permitir ese regreso cuidado y sostener el regreso cuidado no como una expresión de deseo, sino a partir del análisis de la evidencia, ¿no? Y la evidencia que se ha construido a lo largo del 2020 y la evidencia que estamos construyendo hoy, ¿no? Más allá que es un momento, por supuesto, de complejidad, de temores, de angustia, nos confirma que la escuela puede ser un espacio cuidado. Y si la evidencia nos demuestra que no lo es, por supuesto va a haber que tomar otras decisiones. Pero hasta el momento toda la información que se va recabando nos confirma que en aquellos lugares donde se pueden cumplir los protocolos se puede tener un sostenimiento de las instancias de presencialidad. Y por supuesto, con mucha responsabilidad, que es parte de lo que conversamos hoy con los ministros y las ministras, tenemos que pedirle a todas las familias, ¿no? Que sostengamos los cuidados más allá de la escuela, que la escuela con protocolos implica un enorme esfuerzo. Primero, no vamos todos los días, todo el tiempo, es una escuela que alterna la presencialidad y la no presencialidad, ¿no? Que esto implica también la distancia dentro del aula, no estamos todos de manera simultánea en el aula, hay que sostener el 1,5 metros, que es lo que nos dicen los especialistas, hay que usar el tapaboca, la ventilación, que es fundamental, ¿no? Lograr esa ventilación cruzada dentro de las aulas, el ingreso escalonado, ¿no? Cuidarnos cuando acompañamos a nuestros hijos a la escuela o cuando los esperamos a la salida de la escuela, el distanciamiento, el tapaboca, y algo que ahora para nosotros también es central: el esfuerzo que hacemos en un espacio institucional como es la escuela, de cuidarnos, lo tenemos que también llevar a cabo fuera de la escuela. No nos podemos relajar los cuidados fuera de la escuela en cuanto a la cotidianidad de nuestros hijos y nuestras hijas. Y en eso es fundamental que sostengamos todo ese cuidado entre todos y todas. Y creo en eso que tenemos que ver fuera de la escuela, ¿no? Que no tengamos encuentros sociales innecesarios, aquellos que se tengan que tener, que sean en espacios abiertos, que usemos los protocolos que usamos muy rígidamente en la escuela, también fuera de la escuela, que no haya reuniones de estudio, todo lo que podemos hacer a la distancia, hagámoslo a la distancia, porque cuidarnos fuera de la escuela nos va a permitir sostener esta presencialidad cuidada en la escuela, ¿no? Así que a partir de esto quería empezar a responder algunas de las preguntas que fueron enviadas el día de ayer, el día de hoy, o que están mandando en este momento en las distintas redes, y les agradezco, ¿no? Que podamos tener esta conversación. Voy a leer alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, Anduberis nos pregunta cómo es el distanciamiento en nivel inicial. Guadaparra, cómo se procede en caso de ser contacto estrecho de un caso positivo en el ámbito privado. Y Joana Lazo, ¿no? ¿Quiénes son los responsables del cumplimiento de los protocolos en la escuela? ¿No? Algunas de estas preguntas, ¿no? Primero, los protocolos, el cumplimiento, ahí es responsable toda la comunidad educativa, pero por supuesto con distintos niveles de responsabilidad. En primera instancia,
los directivos, ¿no? Directores y directoras de escuela, ¿no? Que cuando hay alguna familia, que hoy en una radio me lo decían, hay en una escuela que no se cumple un protocolo. Yo les pido a las familias o a los estudiantes que hablen, por supuesto, con la maestra, con el maestro, profesor o profesora, pero después con la directora de la escuela, ¿no? Todos confiamos mucho en la responsabilidad de toda nuestra comunidad educativa, en el compromiso, en el amor que tienen cada uno de ellos. Son más de 63.000 escuelas en la Argentina, ¿no? Y la manera de confirmar el cumplimiento de los protocolos es a partir del compromiso de cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que les pedimos? Con ellos tenemos que trabajarlo. Y acá hay, por supuesto, un cuidado cruzado, para decirlo de alguna manera, ¿no? Un control entre los directores, los docentes, los auxiliares, las familias, los estudiantes, para ir mejorando el protocolo. Y mejorando, por un lado, el cumplimiento de la fiscalización. ¿Qué estamos observando hoy? Que nos dicen los especialistas, que la multiplicación del contagio se está dando en aquellos lugares donde no sostenemos los cuidados. Y la escuela, por naturaleza, es un espacio institucional donde no solo se están cumpliendo los protocolos, sino también creemos que es un espacio que nos debe permitir reconfigurar comportamientos para cuidarnos fuera de la escuela. Y para cuidarnos también, no solo los chicos y las chicas, nuestros hijos e hijas que van a la escuela, sino que nuestros hijos sean también los que induzcan el cambio de ciertas conductas y de los cuidados que son tan importantes en este momento, y que esos cuidados son cuidados que hemos aprendido a transitarlos el año pasado, pero también este año. En caso de ser contacto estrecho, que es la pregunta de Guada, por supuesto que en el caso de los protocolos, nosotros tenemos protocolos muy estrictos, ¿no? Y este 1,5 metros, para responder la pregunta inicial, que hay que cumplirlo en todo el ámbito del aula y 2 metros en el resto de la jornada escolar dentro del aula. En caso de ser contacto estrecho, nosotros tenemos que tomar a cada caso sospechoso como si fuese un caso positivo hasta poder descartarlo. Por eso muchas veces ustedes escuchan que se rompen las burbujas, se dice en los medios de comunicación, ¿no? Frente a un caso sospechoso en un aula, hay que aislar el aula. Ahora, ¿por qué somos tan estrictos con los protocolos? Porque es la manera de cuidar la salud, ¿no? Y hasta que se descarte la posibilidad que ese caso sospechoso se transforme en un caso positivo, tenemos que actuar como si fuese positivo, y si después es negativo, podemos lograr, ¿no?, recuperar esa presencial. En el caso de los estudiantes, todos los compañeros con los cuales se comparte la burbuja, más allá que hay distanciamiento dentro del aula y fuera del aula. Ahora, por otro lado, en el caso de un docente, todas las aulas donde el docente ha tenido vinculación en las últimas 48 horas porque ha estado frente al aula, hay que presuponer que pudo existir un contacto estrecho y hay que aislar esas aulas. Por eso se ha restringido, ¿no?, la presencia de muchos docentes en la actividad escolar, para disminuir la posibilidad, frente a un caso sospechoso positivo, de tener que aislar muchas aulas o muchas burbujas, como se conoce. Y esto para nosotros es fundamental. Y ahí lo que estamos viendo, por eso decimos que la presencialidad no es una cuestión de deseo, es una cuestión que nos dice la evidencia que estamos construyendo. Nosotros cargamos la información de nuestras escuelas todos los días, los casos sospechosos y los casos positivos. Y lo que estamos encontrando en la escuela es, ¿no?, ciertos casos positivos y sospechosos que no se producen en la escuela. Ahora, ¿por qué? Porque no estamos viendo aulas que hay mucho nivel de contagio. Vemos casos aislados. Ahora, el nivel de impacto es muy bajo. En el caso de los estudiantes es 0,12, 0,14, digo, estamos hablando de números muy bajos de la población total. Y en el caso de los docentes, lo mismo. No estamos hablando, si tomamos la matrícula general, de 0,7, 0,8, y si vamos a los docentes que realmente están en la presencialidad, es 1,03%. ¿No? Entonces son números muy bajos y nosotros nos tenemos que guiar por la evidencia, protegiendo la escuela. ¿Qué quiere decir protegiendo la escuela? Que la escuela no debe ser el espacio que sufra en primera instancia la restricción, ¿no? Si tenemos que llegar, porque en algún momento hay que restringir porque la situación se complejiza, previamente, y es el consenso que se ha construido, es que haya restricción en otros ámbitos. Ahora, si se llega a un esquema de restricción de la escuela, también el consenso implica que esa restricción tiene que ser en la mínima unidad geográfica posible. No tomar a la Argentina como un todo, no tomar una provincia como un todo, porque las realidades
en bienes públicos, que son los edificios de las escuelas, en la infraestructura, en la cantidad de estudiantes, ¿no? Pero también en la realidad epidemiológica puede ser distinto inclusive entre dos localidades que están a 30 o 40 kilómetros, ¿no? Y por eso creemos que, como hay realidades distintas, tiene que haber abordajes diferentes para priorizar esa presencialidad cuidada. Acá Marty pregunta por qué no hay presencialidad al 100%. Bueno, porque estamos en el marco de una pandemia, ¿no? Y tenemos que sostener los protocolos, que es distanciamiento físico, ¿no? De 1,5 metros dentro del aula, ingreso escalonado, y por eso tenemos escuelas de jornada completa que se han transformado en escuelas de jornada simple para que los chicos vayan todo el día. Todos los días, perdón, pero no todo el día, pero si van todos los días, menos horas. Y muchas provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, han establecido inclusive módulos semanales. Una semana o burbujas semanales, va un grupo, la semana siguiente va el otro grupo, sosteniendo el distanciamiento físico. También muchos leemos las redes sociales, comentarios, hay un sector de nuestra sociedad que cree que tiene que haber un regreso absoluto a la presencialidad. Nosotros creemos que eso es incompatible en la realidad de una pandemia con los protocolos que han desarrollado los especialistas, que hemos puesto en funcionamiento en el 2020 y en este 2021 nos están demostrando, ¿no?, la evidencia que pueden sostener la presencialidad. Y hay otras familias que piensan que no debería haber ninguna presencialidad. Nosotros, ¿por qué nos guiamos? Por lo que nos dicen los especialistas. Nos guiamos por lo que nos dice la evidencia que se está construyendo, ¿no?, y que se ha construido en términos nacionales, pero también en cada una de las jurisdicciones. La decisión, por supuesto, de poner en suspenso la presencialidad corresponde, como ha ocurrido a lo largo del 2020, también en este 2021, en un país federal, a cada uno de los gobernadores, gobernadoras o al jefe de gobierno de la ciudad, pero con estos conceptos que para nosotros son claros. Priorizar la presencialidad cuidada, lograr conjugar la presencialidad, pero también el cuidado de la salud. Si hay que tomar medidas restrictivas, adoptarlas en la mínima unidad geográfica posible, y es lo que reafirmamos hoy en el diálogo con todos los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones educativas. Sebastián González dice, ¿cómo logramos avanzar en un país más igualitario, inclusivo, donde disminuyamos la deserción escolar? ¿No? Porque Sebastián en el comentario nos muestra su preocupación por los días sin clases presenciales, ¿no?, que siempre aclaramos. El año pasado fue un año de mucho esfuerzo de nuestros estudiantes, de las familias y por supuesto de los docentes, pero lo que no hubo fue presencialidad, ¿no? Presencialidad que se suspendió el 15 de marzo, los protocolos del año pasado fueron aprobados el 2 de julio y San Juan fue la primera provincia que regresó con presencialidad en el 10 de agosto, 2 días después Formosa y así sucesivamente tuvimos instancias de presencialidad. O sea, para nosotros el gran desafío que hoy tiene nuestra escuela es enfrentar la profunda desigualdad, que no nació con el COVID-19, pero por supuesto fue iluminada por el COVID-19 y se ha agravado en el mundo y en Argentina a partir del COVID-19. Lo que nosotros tenemos que hacer es cómo construir los consensos y las respuestas necesarias frente a esa profunda desigualdad, y la escuela es por naturaleza la principal institución, no la única, pero sí la principal institución para enfrentar esa profunda desigualdad. Un punto central para nosotros es los consensos con todas las jurisdicciones. El segundo punto es la inversión prioritaria en educación. El presupuesto 2021 tiene el crecimiento interanual en inversión educativa más importante de la historia, ¿no? Y esto es un compromiso de nuestro presidente, del gobierno, eso se ve reflejado en infraestructura, ¿no?, que ha crecido más del 600% este año en la infraestructura, tanto para refaccionar nuestras escuelas como para construir nuevos establecimientos educativos, poniendo el foco en la educación inicial, ¿no? Nuestro plan de conectividad, hemos adjudicado a 8 empresas argentinas, ¿no?, la fabricación de más de 600.000 computadoras en nuestro país que van a generar, ¿no?, inicialmente 1.200 puestos de trabajo, después van a ser 2.000 puestos de trabajo, computadoras que vuelven a ser distribuidas directamente a nuestros estudiantes, recuperando lo que para nosotros fue un programa fundamental, ¿no?, Conectar Igualdad, ese programa que puso en movimiento en el 2010 la presidenta entonces Cristina Fernández de Kirchner y se descontinuó en la gestión de Macri, y hoy creo que estamos pagando un costo social y educativo. Bueno, esto es una inversión que van a ser más de 17.000 millones de pesos
para la fabricación de computadoras en nuestro país, ¿no? Que es una herramienta, una de las herramientas fundamentales para disminuir la brecha digital. No la única, porque tenemos que garantizar también una conectividad a precio justo y avanzar en la conectividad de nuestras escuelas, y estamos promoviendo, que el presidente lo mencionó el 1 de marzo ante el Congreso Nacional en la apertura de las sesiones ordinarias, una nueva ley de financiamiento educativo. Si la escuela es nuestra prioridad, tenemos que invertir prioritariamente, y es una ley que nosotros llamamos de equidad educativa, que debe comprometer al Estado Nacional, pero también a las 24 jurisdicciones, para que no haya retroceso en la inversión, como ha pasado en muchas jurisdicciones, que año a año fue perdiendo prioridad de inversión educativa, ¿no? Y si nosotros tomamos la mirada de los últimos 4 años, entre el 2015 y el 2019, la inversión en cabeza del Estado Nacional, lo que invierte el Estado Nacional en educación, cayó el 33%. Eso es una caída récord, lamentablemente, que vivió nuestro país en ese sentido. Así que nosotros creemos que algo fundamental en nuestra escuela es sostener los procesos de inversión prioritarios, ¿no? Y pregunta Paula Caliguri, reacondicionamiento de escuelas en el 2020, ¿por qué no se acondicionaron para que hoy haya 100% de presencialidad? Bueno, es imposible resolver la infraestructura para garantizar 100% presencialidad. Se ha trabajado muchísimo en la infraestructura escolar, ¿no? El Estado Nacional ha invertido más de 2.300 millones de pesos con las jurisdicciones, además de las obras. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que puso en movimiento en el 2020, el gobierno de Kicillof, un proceso de recuperación de la infraestructura escolar como no ocurría en muchísimo tiempo, ¿no? Pero por supuesto no se puede duplicar la infraestructura escolar. En algunas pequeñas escuelas se logra el 100% de la presencialidad por sus características, particularidades, cantidad de estudiantes. Ahora, todas las escuelas tienen que sostener el distanciamiento momentáneo hasta que logremos superar la pandemia, ¿no? Y eso implica el compromiso que tenemos por delante, pero se ha trabajado y se sigue trabajando para que todas las escuelas estén en condiciones de afrontar este desafío. Pero seamos claros, muchos de los desafíos que tenemos que afrontar y transitar son desafíos que deberían estar resueltos antes de la pandemia, ¿no? Que por supuesto la pandemia ha puesto el foco en la realidad de la infraestructura escolar, ¿no? Por eso uno de los crecimientos más importantes en infraestructura se vincula a la remodelación de nuestros establecimientos educativos, que estamos invirtiendo más de 18.000 millones de pesos este año solo en ese componente, ¿no? Después, que pregunta Karina, Pítaro, Laura y Eugenia Laizola, ¿qué sucederá con las escuelas dado que los casos van en aumento y si se van a suspender las clases? Nada está fuera de debate, ¿no? Vemos lo que ocurre en el mundo. Lo que sí creo que hay consensos importantes: priorizar la presencialidad cuidada, ¿no? Sostener el cumplimiento de los protocolos en su dimensión preventiva, pero también el accionar rápido frente a un caso positivo sospechoso de COVID-19, fiscalización constante de cada uno de los protocolos, análisis en cabeza de los especialistas de la realidad epidemiológica, ¿no? Y por supuesto, si hay que tomar medidas restrictivas, no comenzar por la escuela, cuidar la escuela, cuidar, como decíamos al comienzo, ese esfuerzo que hacemos dentro de la escuela, sostengámoslo fuera de la escuela, ¿no? Para que sigamos cuidando a nuestros maestros y cuidemos a nuestros hijos. No relajemos los cuidados fuera de la escuela, ¿no? Sostengamos todos esos cuidados. Y llegado el caso, que a pesar que se tomen medidas restrictivas en otros ámbitos de nuestra cotidianeidad y se sigan descomponiendo los factores epidemiológicos, en alguna jurisdicción va a haber que suspender la presencialidad, pero eso hay que tomarlo en la mínima unidad geográfica posible. Y también ahí pueden haber una zona que nos permita no ir a la suspensión absoluta en esa mínima unidad geográfica posible, sino también restringir algo de la presencialidad, pero sostenerla, ¿no? Jornadas escolares, para poner un ejemplo, una vez a la semana, para poder ordenar todo el material que los estudiantes se llevan a la casa para poder seguir aprendiendo desde el hogar. Bueno, todos estos aspectos que para nosotros son centrales y es lo que venimos desarrollando con cada uno de los equipos de gestión de las 24 jurisdicciones educativas, que compartimos, por supuesto, esta mirada común, ¿no? El presidente dijo en una de las reuniones del Consejo Federal que es parte del horizonte que tenemos por delante, ¿no?
Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro. ¿Cómo conjugamos en este momento tan desafiante, poniendo en valor los aprendizajes del 2020 y la evidencia que estamos construyendo? ¿No? Laura Silvia Castro, ¿no? Los alumnos se están contagiando, cierran las escuelas, nos dice Laura. Por supuesto, Laura, y a todas las familias que nos están viendo, tenemos que sostener todos los cuidados. La evidencia nos confirma que los chicos, en los lugares donde se pueden aplicar los protocolos, es un espacio seguro. ¿No? Pensemos lo que es el aula si logramos cumplir, y en esa comunidad educativa que nosotros confiamos, en esas directoras, en esas maestras, ¿no? Que logremos cumplir estos protocolos. ¿No? Son aulas donde hay que sostener el 1,5 metros, la ventilación cruzada, el uso de tapaboca. La escuela es un espacio seguro, es un espacio necesario que tenemos que cuidar entre todos y todas, ¿no? Pero por supuesto se analiza la evidencia día a día. Cuidar escuelas, cada jurisdicción carga la información todos los días, y mientras se nos muestra que no hay en la escuela la inferencia de contagios como hay en otros ámbitos de la sociedad. Entonces no podemos, con ciertas decisiones, en la instancia que todavía estamos, suspender la presencialidad, castigar ese espacio cuidado, ¿no? Previamente tenemos que tomar medidas que impliquen la restricción en otros ámbitos, y eso es, por supuesto, lo que venimos trabajando con todos los especialistas que asesoran al Ministerio en ese sentido. Varias preguntas de docentes, ¿no? ¿Cómo va el proceso de vacunación para los trabajadores de la educación? Bueno, ustedes saben que el gobierno ha definido, nuestro gobierno en el mes de noviembre, la vacunación de docentes y auxiliares de la educación, ¿no? De la educación obligatoria, después docentes y no docentes de la educación universitaria. ¿Qué ha ocurrido? Que se pudo avanzar muchísimo en el proceso de vacunación, en particular con una vacuna que es la vacuna de origen chino de Sinopharm, que no podía ser utilizada en aquel momento para mayores de 60 años, de 59 años. Entonces, ¿qué se acordó? Una decisión del presidente para poder fortalecer y prepararnos para esta instancia de complejidad, la vacunación prioritaria de nuestros maestros y maestras. Bueno, y ahí se avanzó en la vacunación de casi 500.000 de docentes y auxiliares de la educación obligatoria en todo el país. Esto es un tercio, más de un tercio de 1.450.000 docentes, auxiliares, docentes universitarios y no docentes universitarios. Ahora, si sacamos a los docentes y no docentes universitarios, estamos hablando de un universo de 1.250.000, o sea, vacunamos más. Donde pusimos el foco en la educación inicial, en el primer ciclo de la escuela primaria, primero, segundo y tercer grado, y la educación especial, ¿no? Y eso se ha avanzado. Hay jurisdicciones que han logrado vacunar más del 60-70% de los docentes. Recordemos, vacunarse no implica que uno no se pueda contagiar. Hay que sostener todos los cuidados. Lo que nos permite el regreso seguro es los protocolos. Ahora, la vacuna, por supuesto, es un paso fundamental, por eso también el compromiso de nuestro gobierno de acelerar todo lo posible la llegada de las dosis y el proceso de vacunación en nuestro país. Ahora, la vacuna Sinopharm, finalmente, afortunadamente, ha sido autorizada por el ANMAT para los mayores de 59-60 años. Hoy a quienes más tenemos que proteger son a los argentinos y argentinas de más de 60 años con todas las vacunas que arriban, ¿no? Proteger a los trabajadores de la sanidad, que son los que están en la primera línea cuidándonos a todos y todas, ¿no? Y ahora a los mayores de 60. Una vez que terminemos de vacunar a los mayores de 60 años y a los que tienen alguna enfermedad prevalente, que son a quienes más tenemos que cuidar, vamos a volver a poner como grupo priorizado la vacunación de nuestros docentes, de nuestros maestros, maestras, auxiliares, docentes y no docentes, también del sistema universitario, que eso nos va a permitir ir fortaleciendo la presencialidad, ¿no? Y eso no ha ocurrido en todos los países del mundo, y eso ha sido una decisión muy importante de nuestro presidente y de nuestro gobierno, ¿no? Nos preguntan cómo quedó la paritaria nacional docente, ¿no? Bueno, ustedes saben, firmamos la última semana de febrero la paritaria nacional, que fue un aumento del salario inicial en 3 tramos, el último de septiembre, de 34.000
34.55% de aumento del salario inicial, que es el salario inicial garantizado para todos los maestros y maestras con un cargo docente en todo el país, de 27.500 en el mes de marzo, un aumento a 31.000 pesos y va a terminar siendo de 37.000 pesos en el mes de septiembre, además del proceso de negociación salarial que se va llevando adelante en cada una de las jurisdicciones. No hay preguntas también sobre universidades, bastante sobre educación superior, la importancia de la educación superior para el desarrollo del país, la nueva ley de educación superior. Bueno, hoy estábamos hablando con el secretario de Políticas Universitarias, algo para nosotros central, lo que es la metodología de debate de la nueva ley de educación superior que ha mencionado el presidente también en su discurso del 1 de marzo. Para nosotros es clave que responda a fortalecer nuestro sistema universitario, a garantizar, más allá de los cambios de gobierno, el financiamiento prioritario a la educación superior, ¿no? Fortalecer los procesos de creación de conocimiento, de transferencia de tecnología para el desarrollo del país, del impacto de lo que deben ser las políticas de extensión, de acompañamiento de las trayectorias educativas en nuestro sistema universitario, que creo que es un ejemplo para el mundo y eso lo tenemos que trabajar porque para nosotros es fundamental colectiva, donde participen todos los claustros de nuestras 57 universidades, de toda la comunidad universitaria argentina, ¿no? Y por supuesto, universitarios, docentes y no docentes, son parte de este 1.450.000. Empezamos por la educación obligatoria, para llegar, por supuesto, también a los docentes universitarios y no docentes, que ustedes saben que gran parte del sistema universitario, salvo en los primeros tramos de la carrera universitaria o en lo que pueden ser las prácticas profesionalizantes que no se pueden hacer por simulación o a distancia, todo eso se está teniendo presencialidad, pero gran parte del proceso se está trabajando a distancia o virtual con el sistema universitario, ¿no? Pero también, por supuesto, son grupo priorizado en lo que son la decisión que tomó nuestro gobierno en la asignación de las vacunas. Preguntan también por el progresar, ¿no? Para todos los que están interesados por el progresar, en todo lo que es el progresar, la línea de finalización de los estudios obligatorios, primario y secundario, el acompañamiento a todos nuestros estudiantes de la educación superior terciaria, los institutos de formación docente o en la educación superior. Se pueden inscribir también en enfermería, se pueden inscribir hasta el 30 de abril y está abierto durante todo el año el Progresar Trabajo, que es para la formación en los centros de formación profesional, ¿no? Tanto que tiene en los gobiernos como también que tienen muchas organizaciones sindicales. Nos parece una herramienta que ha sido revitalizada. Hoy me traían el informe, ya tenemos más de 900.000 inscriptos en las becas Progresar, que ha tenido un aumento del 163% de la inversión para este año, ¿no? Con un reconocimiento, un aumento muy marcado de lo que es el valor de la beca, pero también la inversión en acompañamiento de la trayectoria educativa de todos los beneficiarios de las becas Progresar, así que pueden ingresar a la página del Ministerio y poder inscribirse, o al ANSES, o bajar directamente de sus teléfonos celulares la aplicación para poder inscribirse en las becas Progresar. Ahí ustedes se inscriben. Con el ANSES se hace el estudio socioeconómico de cada inscripto en las becas Progresar, que son jóvenes entre 18 y 24 años, se extiende la edad para hogares monoparentales, para el colectivo LGBTI, para las comunidades de los pueblos originarios. Por ahí hay otros rangos de edad que lo pueden ver bien en la página web. Se inscriben en la aplicación o en la página web y a partir de allí con el ANSES se hace un estudio socioeconómico para que se ingrese por la capacidad de ingreso de cada grupo familiar y ahí se asigna la beca, por supuesto con el acompañamiento también de la trayectoria educativa, porque es una beca que les pedimos que sea una herramienta para finalizar los estudios obligatorios, primario, secundario en jóvenes, o para acompañarlos en la educación superior o en la formación profesional. Y acá veo varias preguntas que están llegando en este momento que me alcanzaron, ¿no? Si hay contagios en la escuela. Bueno, son los números que hoy compartimos con los ministros de Educación y ministras, ¿no? El número de contagios en cuanto a la cantidad de estudiantes en esta muestra que hemos presentado hoy es el 0,12% de los estudiantes que están concurriendo a la escuela. Y esto no quiere decir que se hayan contagiado en la escuela, vuelvo a lo mismo. La escuela, que tiene un esquema de control epidemiológico al ingreso, que medimos temperatura,
¿no? Que a partir del trabajo de nuestros maestros detectamos los síntomas, pero también el testeo que se está llevando adelante en muchas jurisdicciones de docentes y no docentes nos permiten detectar casos sospechosos o casos positivos, ¿no? Entonces ahí también la escuela vuelve a lo mismo. Para nosotros es muy importante, protocolos dentro de la escuela y restringir todo lo social fuera de la escuela para sostener el financiamiento. Me dicen que se corte el audio en Instagram, entonces los invitamos a que nos puedan seguir por Facebook. ¿Qué otra cuestión? Bueno, lo que decimos siempre, la presencialidad no es una cuestión de deseo, es una cuestión de lo que diga la evidencia, ¿no? Yo entiendo que todos tenemos derecho a tener una mirada, una opinión sobre este tema, a quienes nosotros consultamos es la evidencia vigente, que se construye todos los días en la escuela, a partir del Cuidar Escuela, es toda la evidencia que construyen las áreas epidemiológicas de cada una de las jurisdicciones y el gobierno nacional, y también a partir de la evidencia en cada uno de los países, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental para que seamos conscientes. Acá preguntan sobre el ingreso escalonado, ¿no?, a las escuelas. Ese es uno de los puntos donde consideramos que hay que seguir mejorando, ¿no?, a partir del cumplimiento de los protocolos, tanto lo que es el distanciamiento al momento de ingresar, ¿no?, como para nosotros el momento de ir a buscar a nuestros hijos. Cumple dos funciones. Primero, saturar lo menos posible al transporte público, porque no hay un horario único de ingreso a la escuela, ¿no? Los horarios van a dividir entre 1 hora y media según el establecimiento educativo, y por el otro lado, ¿no?, también lo mismo a la hora de salir de la escuela. Bueno, cada uno de estos puntos son fundamentales, ¿no?, que podamos cumplir ese ingreso escalonado y analizar la evidencia en cada uno de los momentos que transitemos, ¿no? Otras preguntas. Acá dicen si es la presencialidad, dice Fabiana, que disparó los contagios. Fabiana, yo entiendo los temores que cada uno puede tener. Ahora, la evidencia, más allá de una jurisdicción en particular, ¿no?, que se puede estar planteando, la evidencia en cada jurisdicción, como la evidencia a lo largo de todo lo que ha sido este mes y medio o mes desde que se inició el ciclo lectivo según la jurisdicción, no confirma que la escuela es responsable del aumento de los contagios, y es la evidencia que usted puede entrar al ministerio, toda esa información se va cargando día a día. Nosotros tenemos la convicción, ¿no?, de cuidar la salud de toda nuestra comunidad educativa. Lo hicimos en el 2020, lo estamos haciendo en este 2021, y en cada momento adoptamos la decisión informada a partir de la evidencia que se tenía en cada momento. Por supuesto, en abril del 2021 no sabemos lo mismo que sabíamos en marzo del 2020, que era la incertidumbre absoluta, ¿no? Y esa evidencia que se construyó a lo largo del 2020 fue contradictoria, porque el mundo nunca había transitado en la modernidad una pandemia de estas características. Recordemos pequeños ejemplos: barbijo sí, barbijo no. ¿Cuántas veces se dijo que el barbijo multiplicaba el contagio? Lo recordamos, ¿no? Y después la evidencia confirmó que el barbijo es un elemento central para disminuir la posibilidad de contagio. Eso es lo que nos van marcando los especialistas. Y hoy, ¿no?, se han desarrollado los protocolos que también probamos a lo largo del 2020. Hoy lo recordaba con el ministro de La Pampa, ¿no? Y en La Pampa hay más de 80.000 estudiantes yendo a las escuelas. El año pasado, a partir de septiembre, más de 20.000 estudiantes regresaron a las aulas con los protocolos que aprobamos el 2 de julio, ¿no? Y la tasa de contagio fue, como está ocurriendo hoy, 0,2%, o sea, muy bajo. Y cuando decimos tasa de contagio, es el contagio de alguien que estaba en la escuela, lo que no quiere decir que se haya contagiado en la escuela. Entonces, ahí tenemos que regirnos. Construyen los especialistas, ¿no? Y eso mismo es lo que nosotros venimos analizando en el país, en esa evidencia que fue por momentos contradictoria, hasta que se pudo consolidar, ¿no?, que en la escuela se podía con protocolos sostener una presencialidad cuidada, y en ningún momento especulamos, ¿no? En su momento, hasta no tener la certeza que la escuela podía ser un espacio seguro, no avanzamos de la manera que había que avanzar, porque había dudas.
Y frente a la duda se priorizó siempre el cuidado de la salud, que es lo que estamos haciendo hoy. Hoy la evidencia nos permite sostener esto, ¿no? De esa presencialidad cuidada. Mientras la evidencia confirme eso, es la responsabilidad que tenemos cada uno de los que tenemos que adoptar una decisión y, por supuesto, analizarlo día a día. Por eso desarrollamos los protocolos, por eso desarrollamos las escuelas. Así que desde ya les queremos agradecer, y acá me suman una pregunta de Serena. Los alumnos se bajan el barbijo todo el tiempo, el protocolo es imposible de cumplir. Yo le digo, Sirena, es fundamental que trabajemos todo lo posible para el cumplimiento de los protocolos dentro del aula y el trabajo de nuestros maestros y maestras, las conversaciones que tenemos con cada uno de ellos, lo que hoy conversamos con cada uno de los equipos educativos de los distintos ministerios. Tenemos que seguir trabajando en lograr que la escuela siga siendo un espacio seguro, un espacio que permita cuidar la salud y garantizar el derecho a la educación. Fue por supuesto un año muy difícil el 2020 para todos y todas, fue un año muy difícil porque la pandemia golpeó en términos económicos, la pandemia nos impactó a todos en la pérdida de seres queridos. Sabemos cómo nos impactó y nos sigue impactando. Ahora, hay espacios que pueden ser espacios seguros y cuidados. Bueno, esos espacios seguros y cuidados los tenemos que proteger, ¿no? Y nosotros creemos, y la evidencia lo confirma, que la escuela puede ser un espacio seguro, ¿no? Y eso es lo que hablamos todos los días con los máximos especialistas, no solo a nivel nacional, sino también en cada una de las jurisdicciones para poder esos lineamientos que para nosotros son claros, ¿no? Y en eso les pedimos que tengan la tranquilidad y la certeza que cada decisión que se adopta se hace sobre la base de esa convicción de que hoy la evidencia, la información que se construye nos permite dar este paso, ¿no? Y nuevamente agradecer el enorme compromiso de nuestros maestros y maestras, de los directivos, directoras, directores, de los auxiliares de la escuela, ¿no? En el enorme esfuerzo que hicieron en el 2020 y en el enorme esfuerzo que están haciendo hoy en un país que está pasando una situación tan compleja, en un mundo que está pasando una situación tan compleja, para que la presencialidad cuidada, mientras la evidencia nos demuestre que es posible, que este es el camino, y si hay que tomar medidas de restricción de la presencialidad en la escuela, hay que tomarlo, y queremos ser claros, en la mínima unidad geográfica posible, y no necesariamente tiene que ser el cierre de la escuela, puede ser cierta restricción mientras logramos que se vayan mejorando los indicadores. Y a las familias, a toda la comunidad, les pedimos, ¿no? Hoy lo decíamos con los ministros, de casa a la escuela y de la escuela a casa. No tratemos de evitar todos los encuentros sociales para priorizar el cuidado de la salud. Nuestros hijos y hijas están haciendo un esfuerzo muy grande en esta escuela que no es la que queremos. La escuela que nos impone la pandemia, el barbijo, el distanciamiento. La verdad que no es la escuela que deseamos, ¿no? Pero es la escuela que hoy nos permite sostener la presencialidad cuidada de manera responsable, ¿no? Sostengamos los cuidados dentro de la escuela y hay que restringir todo lo posible, no hagamos encuentros de estudio, digo, no hagamos cumpleaños, si hay que hacerlo en espacios abiertos, en números reducidos, y eso es lo que nos va a permitir sostener la presencialidad de la manera más responsable. Tenemos que pasar los próximos meses, que por supuesto son complejos para todos y todas. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, y cualquier cosa nos mandan más consultas y le vamos contestando por privado. Acá agradecerles a todos y todas, y pueden seguir la página del Ministerio, que ahí vamos subiendo toda la información de cada uno de los pasos que se está dando. Muchas gracias.